Le damos la bienvenida a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Este contenido se encuentra en nuestro sitio web c.mil.pe, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Las opiniones expresadas en este contenido son de responsabilidad del orador y no reflejan necesariamente la opinión de nuestro Centro de Estudios o del Ejército del Perú. Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. El día en que grabo este podcast se inician negociaciones en Qatar de manera indirecta entre Israel y Hamás para ver si se llega a un acuerdo para cuando menos un cese al fuego temporal en Gaza. Voy a hacer algo osado y es hacer un pronóstico probabilístico, como todo pronóstico, es decir, con margen de error, pero el día que ustedes oigan o vean este podcast, ya tendremos probablemente la respuesta, porque entre el momento en que grabo y el día en que esto se emite pasan varios días. ¿Cuál es el pronóstico? De que hay una probabilidad mayor de lo habitual de que en esta ocasión sí hay un acuerdo de cese al fuego. ¿Por qué creo eso? Veamos esto primero desde la perspectiva del régimen iraní. En abril de este año, Israel atacó una instalación diplomática iraní en suelo sirio. Era la primera vez que Israel atacaba directamente oficinas del Estado sirio, perdón, del Estado iraní, aunque fuera en suelo sirio, no en territorio iraní. Irán quiso enviar un mensaje claro de que esta era una línea roja que no iba a tolerar. En el pasado, tanto Estados Unidos como Israel habían dado muerte directa o indirectamente a militares iraníes de alta graduación o incluso a científicos nucleares iraníes. Pero era la primera vez que se atacaba una sede oficial del gobierno iraní. Irán quiso lanzar el mensaje de que esto era inaceptable y por primera vez desde la Revolución Islámica de 1979 lanzó un ataque directo contra el territorio israelí, no a través de sus aliados regionales como el movimiento Hezbollah en el Líbano, por ejemplo. Aunque el ataque fue calibrado de manera tal de que causara el menor daño posible para que a su vez Israel no se sintiera en necesidad de lanzar un contraataque devastador, cosa que finalmente ocurrió, aunque el riesgo de que esto se saliera de control siempre fue alto. Bueno, si la acción iraní tenía como propósito disuadir a Israel de atacar nuevamente sedes diplomáticas iraníes en terceros países, claramente no funcionó porque ahora Israel, a fines del mes de julio, atacó no una sede diplomática iraní en otro país, atacó territorio iraní para dar muerte al líder de Hamás, Ismail Haniyeh. Entonces, claramente, si el propósito del ataque de abril fue disuadir a Israel de un ataque como el que había lanzado en Siria contra la embajada iraní en ese país, no logró el efecto disuasivo porque Israel ha escalado. Ya no ha atacado una sede diplomática iraní en un tercer país, sino ha atacado en el propio Irán y a un aliado político del régimen. Por ende, si Irán quiere restablecer la disuasión, en principio se asumiría que este ataque iraní en represalia debiera ser de mayor envergadura que el de abril, con el riesgo concomitante de que la respuesta israelí sea mucho más severa que la respuesta tenue de Israel en abril pasado. Pero por otro lado, es difícil creer que Irán busque una guerra regional, porque por distintas razones. La más obvia es que el gasto de defensa iraní es varias veces menor que el de Israel, es aún menor como proporción del gasto de defensa de Arabia Saudita, un país de la región también aliado de Estados Unidos, y no hablemos del gasto de defensa estadounidense, y país que además de tener un gasto de defensa que es
decenas de veces mayor que el de Irán, tiene bases militares en toda la región y al igual que Israel tiene armas atómicas de las que carece Irán. En ese sentido, una guerra directa, que es lo que Irán había intentado evitar a través de su accionar vía aliados regionales, una guerra directa es algo que Irán no buscaría, y menos en una situación en la cual la economía iraní está en una situación de un estado de postración mayúscula, ¿no? Lo mismo podría decirse del Líbano en esta materia, en donde actúa Hezbollah. Entonces, Irán tendría que calibrar un ataque con fines de lograr disuasión para que sea de mayor envergadura que el ataque de abril, pero no lo suficientemente grave como para iniciar una guerra regional. Y nadie sabe con certeza cuál es ese grado de calibración requerido, ¿no? Por ende, hay algo que le podría sacar las castañas del fuego tanto al régimen iraní como a Hezbollah en el Líbano, país cuya economía quedó devastada tras la guerra con Israel del año 2006, y es que haya un cese al fuego en Gaza, porque ellos han dicho reiteradamente, por lo menos los aliados iraníes como Hezbollah, que sus acciones contra Israel tenían como propósito apoyar a los palestinos que estaban siendo sometidos a una guerra en Gaza en donde se han cometido ostensiblemente crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y siempre dijeron que en caso de que hubiera un cese al fuego en Gaza, ellos lo respetarían. La prueba de que eso es así es que en noviembre hubo un cese al fuego, en noviembre del año pasado, de 5 días, y por un lado el régimen iraní y por otro sus aliados regionales respetaron ese cese al fuego. Entonces, ellos tienen un interés de que haya un cese al fuego en esta ocasión. La pregunta sería, ¿por qué Netanyahu querría esta vez un cese al fuego, dado que hay indicios claros de que los ha saboteado en el pasado? Es decir, ha saboteado la posibilidad de un acuerdo de cese al fuego. ¿Cómo sabemos eso? Recordemos que, por ejemplo, el 31 de mayo de este año, el presidente Biden presentó una propuesta de cese al fuego que dijo que era de autoría israelí, ¿no? Y que jamás debía aceptarla. 31 de mayo, Biden dice que la propuesta que presenta es la propuesta de Israel, no de los mediadores. Y el 3 de junio, la NBC, la agencia de noticias, canal de televisión estadounidense, titula un texto lo siguiente, o de la siguiente manera: la descripción de Biden del ofrecimiento de un cese al fuego no es correcta. Y cita al propio Netanyahu diciendo que Biden presentó una versión parcial de la propuesta israelí. Es difícil creer, como comprenderán, que Estados Unidos haya tergiversado la propuesta de su aliado más cercano en la región. Entonces, todo parece indicar que Netanyahu se retractó de la propuesta que formuló su gobierno. El 25 de junio de este año, también en medio de negociaciones por un acuerdo de cese al fuego, Israel lanza un ataque en Gaza que mata a 10 miembros de la familia de Ismael Haniyeh, entre hijos y nietos. Ismael Haniyeh era el líder de Hamas, que en representación de esa organización negociaba con Israel. Es decir, Israel asesinó a los hijos y nietos de aquel con quien en ese mismo momento negociaba un cese al fuego. El 27 de julio de este año, habían negociaciones en curso con Haniyeh representando a Hamas. Las negociaciones avanzaban al punto de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, decía, cito, estamos dentro de la línea de las 10 yardas. Esto es jerga política tomada del fútbol americano. La línea de 10 yardas es la última línea antes de una anotación, un touchdown, como se le llama en fútbol americano. Es decir, estamos a punto de lograr el objetivo. Y en ese contexto, 27 de julio, el secretario de Estado Blinken dice esto. El 31 de julio, Israel asesina a Haniyeh en Irán, ¿no? Al negociador de la otra parte. Poco indicando que no te interesaba llegar a un cese al fuego. La prueba de que Biden era consciente de este patrón de conducta es que en una entrevista con la revista Time, el presidente Biden dice lo siguiente, esta es la cita
de la revista Time. Cuando Time le preguntó si Netanyahu está prolongando la guerra por sus propias razones políticas, Biden admitió que, y esto es una cita textual de Biden, existen razones de sobra para que la gente llegue a esa conclusión. Es decir, a la conclusión de que Netanyahu está prolongando la guerra por razones políticas. Entonces, si Netanyahu ha saboteado los acuerdos de cese al fuego hasta ahora, ¿por qué cambiaría de opinión en esta negociación? ¿Qué es nuevo ahora? Yo diría que hay 2 o 3 cambios que podrían, lo pongo en condicional, llevar a Netanyahu a aceptar un cese al fuego temporal. Resalto esa palabra, temporal, de aproximadamente 6 semanas. Primero, Netanyahu ha tenido hasta ahora presiones encontradas. De un lado, según las encuestas, la mayoría de los israelíes y quienes protestan semanalmente en contra de su gobierno desde octubre del año pasado, de un lado está bajo presión de lograr un cese al fuego porque esa es la única forma en que hasta ahora Israel ha logrado liberar con vida una cantidad significativa de rehenes en poder de Hamás. A través de la guerra, Israel solo ha liberado con vida 7 rehenes. La gran mayoría de los rehenes que liberó con vida los liberó a través de una negociación. Y eso es algo que le pide una mayoría de su propia sociedad. Pero simultáneamente otro sector de la misma sociedad israelí, los votantes y los partidos de derecha radical que lo apoyan en el gobierno y sin los cuales no tendría la mayoría parlamentaria que le permitiría a Netanyahu continuar al mando del Ejecutivo, le piden no firmar un cese al fuego. Y de hecho lo amenazan con abandonar la coalición, quitarle por ende la mayoría parlamentaria y provocar la caída del gobierno de Netanyahu si llega a un acuerdo de cese al fuego. ¿Por qué Netanyahu podría llegar a un cese al fuego en este momento sin tener que alienar a ninguno de los dos bandos? Porque por un lado, si llega un cese al fuego que implicaría un intercambio de rehenes, y yo hablo de rehenes en ambos casos, porque la mayoría de los palestinos que serían liberados a cambio de los rehenes israelíes fueron apresados sin cargos, sin seguir normas de debido proceso, y están presos sin cargos, repito, en su contra, algunos de ellos son menores de edad. Pero el punto es, ¿podría liberarse rehenes a través de un acuerdo de cese al fuego, como le pide la mayor parte de su sociedad, sin que la derecha lo abandone en el Congreso por una sencilla razón? El Congreso está en su receso de verano. Es decir, la vigencia del cese al fuego se daría en un periodo en el cual el Congreso no está sesionando y por ende no puede procesar un voto de no confianza contra el gabinete de Netanyahu. De cualquier modo, algunos partidos de la oposición le habían dicho a Netanyahu que en ese escenario estarían dispuestos a apoyarlo si los abandonaban sus socios de coalición. Pero claro, Netanyahu entiende que el apoyo de la oposición para sacar adelante un acuerdo de cese al fuego sería temporal y que tarde o temprano la oposición le pediría un cese definitivo de las hostilidades, momento que teme Netanyahu porque ese sería el momento en el tiempo en el cual tendría que empezar a rendir cuentas por los cargos de corrupción por los que está siendo procesado, por la reforma judicial que provocó gran resistencia en su sociedad, por las fallas de inteligencia que permitieron las acciones terroristas de Hamás del 7 de octubre del año pasado, y por el hecho de que no ha logrado los objetivos que se planteó, digamos, en esta guerra, destruir militarmente a Hamás y liberar a los rehenes. 10 meses después de iniciada la guerra, que, repito, ha provocado que Netanyahu mismo, que no ha logrado sus objetivos bélicos, esté siendo procesado, por lo menos esté siendo acusado por el fiscal de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad, junto con su ministro de Defensa, y el Estado de Israel esté siendo acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, puede aprovechar la ventana de oportunidad para ceder a la presión de la calle sin que por el momento sus aliados de coalición lo puedan abandonar y provocar la caída de su gobierno. Pero claro, todo esto implica que para Netanyahu el cese al fuego sería táctico y temporal. O sea, su intención sería retomar las hostilidades más adelante.
Otra razón por la que Netanyahu podría ser más permeable a un acuerdo de cese al fuego es porque se daría inmediatamente después de que atacó directamente en Irán, dando muerte al líder principal de Hamas, y atacó en Beirut, dando muerte al líder militar de Hezbollah, sin, en caso de un cese al fuego, sufrir represalia alguna por esos hechos. Podría, por ende, decir que alcanza un cese al fuego desde una posición negociadora de fortaleza. La tercera razón por la que creo que esta vez hay más presión sobre Netanyahu para llegar a un acuerdo es que los demócratas no quieren una guerra regional en Oriente Medio que termine arrastrando a los Estados Unidos en plena campaña electoral en ese país. A esto se suma la presión de la Unión Europea, que siempre va a la saga de Estados Unidos cuando de Israel se trata. Y claro, si no hubiera un acuerdo de cese al fuego por la posición de Netanyahu y hubiera una guerra regional, todos culparían a Netanyahu por esa guerra, ¿no? Ahora, no voy a entrar a la discusión de por qué hasta ahora Netanyahu había saboteado la posibilidad de un cese al fuego, pero repito, por las razones que acabo de indicar, es probable que en esta ocasión Netanyahu sí acepte un cese al fuego temporal. Por lo menos hay una mayor probabilidad de que lo acepte, hay más presión sobre él y circunstancias más propicias a la vez que en el pasado. Lo que sí diría es que si no hay un cese al fuego, vamos a entrar en un escenario de pronóstico reservado y ahí ya no me haría, o mejor dicho, ya no me atrevería a hacer pronósticos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Este podcast está disponible en nuestro sitio web cep.mil.pe, en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Le invitamos a explorar nuestra web, a suscribirse a nuestro newsletter y a seguirnos en redes sociales.